que me ha dado a mí. También que iba. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Me dan ganas de hacer la oración final e irnos, porque entre la palabra de los diezmos y esa inspiración, como que le dan ganas de irse para la casa, ¿verdad? Rapidito. Qué bueno es Dios, amén. Sean más que bendecidos. Ahora sí, vamos a ponernos serios. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de ser el instrumento en esta noche de traer su palabra. Me gozo grandemente con la presencia de 4 seres a los cuales amo mucho. Rolando, Joandra, Bambam, Verónica. Qué bueno verles en casa. De verdad me alegro mucho. Santo Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias la palabra del Señor en Proverbios 15. Proverbios 15, los versos del 13 al 15. Hoy estoy en baja, así que si tiene libreta, lápiz, bolígrafo, sáquelo, porque hoy vamos a aprender un poquito de la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor, la cual ya es bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 15, del 13 al 15, dice así: el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Qué poderosa esa palabra, ¿verdad? Leí la Nueva Traducción Viviente. Hoy vamos a estar predicando o estudiando más bien la palabra del Señor bajo el tema tomando autoridad de mis emociones. Tomando autoridad sobre mis emociones. Todo el mundo tiene emociones. Rabia, alegría, tristeza, frustración. Todo eso en algún momento del día podemos llegar a sentirlo. Pero hay una emoción que todos queremos sentir y es aquella la que se relaciona con la alegría, con el gozo, con la felicidad. Las emociones son parte de cómo Dios nos ha creado, porque es parte de nuestra estructura espiritual. Es importante que nosotros identifiquemos y reconozcamos nuestras emociones para aprender a alinearlas con la palabra. Dios, desde el principio de la creación, nos dio autoridad sobre todo. Y cuando dice todo, incluye nuestras emociones. Y a veces se nos hace tan difícil tener autoridad sobre nosotros mismos. En este pasaje que leímos, podemos ver un contraste entre 2 estados de ánimos, entre 2 emociones opuestas. El versículo 13 dice: el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El corazón alegre contribuye a la salud de la persona. Muchas de las enfermedades son atribuidas al estado anímico. Pues si se siente dichosa, esto se refleja en el rostro. Usted no tiene que ser el más bello, pero si es el más alegre, todo el mundo lo va a encontrar bello. Alábalo. En cambio, dice que la melancolía, el corazón quebrantado,
es un gran enemigo del hombre porque destruye su espíritu. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El versículo 14. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. El sabio no se satisface con lo que ya sabe, sino que busca, ¿verdad?, diariamente aumentar su sabiduría, mientras que el necio se satisface con las necedades y no busca o no intenta buscarle remedio. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Hay personas que son de ánimo depresivo, con lo que todos sus días resultan difíciles. Y no hay que menospreciar a tales personas, sino, ¿verdad?, orar por ellas. El humor de una persona depende grandemente en su temperamento, su crianza, su vivencia, y a veces es un poco difícil remediar. Otras, en cambio, están bien dispuestas a ver el lado positivo de la vida, a pesar de su crianza, a pesar de sus vivencias y de todo lo que rodea, y por eso así la Biblia lo describe como que para ellos la vida es un banquete continuo. Meditemos un poco acerca de las emociones a la luz de la palabra. Y son 4 las preguntas a las que hoy le buscaremos respuesta. La primera pregunta es: ¿qué son las emociones? ¿Son importantes para el desarrollo de mi vida espiritual? ¿Pueden ser manipuladas? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a las emociones? ¿Qué son las emociones? Quizás lo más importante antes de definirla es diferenciarla de otra palabra que por lo general suele ser usada como un sinónimo, y es la palabra sentimiento. Es muy común creer que las palabras emociones y sentimientos sean lo mismo. La verdad es que estos dos términos son muy distintos y expresan realidades muy contrarias. Sentimiento, básicamente diremos que el sentimiento es una sensación de moderada intensidad y que es duradera en el tiempo. Por ejemplo, el amor, la felicidad, la simpatía. Pero la emoción es una sensación de gran intensidad y corta en el tiempo. El término emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia. Es una alteración del ánimo intensa pero pasajera. Así pues, durante el día podemos sentir una gran variedad, ¿verdad?, de emociones que nos suceden una tras otra. O quizás una mezcla de emociones que muchas veces no sabemos ni discernir ni cómo actuar ante ellas. Por ejemplo, me desperté tarde. Sentí coraje contra el despertador porque no sonó. Me vestí a toda prisa, salí y sentí mucho coraje y desesperación porque cuando me monté en el expreso me cogió sendo tapón. Pero entonces siento alegría cuando llegó al lugar de mi cita porque llegué a tiempo. Pero por la noche, antes de acostarme, sentí algo de frustración porque quizás algo que yo tenía planificado para el otro día no logró concretarse. ¿Me siguen? Durante el día esto es como un sub y baja.
Así, frente a cada nueva circunstancia que vivimos, nuestro ser puede experimentar una nueva emoción que nos altera por completo. En definitiva, reaccionamos ante las circunstancias que debemos vivir a cada instante y lo hacemos por medio de las emociones. En determinado momento, esas emociones nos pueden ayudar a salir de peligro. Como por ejemplo, si sentimos que cuando estamos manejando que un carro viene hacia nosotros, la emoción o como de la manera que reaccionamos, ¿qué es? Evadiendo el carro que viene hacia nosotros. O sea, que esa emoción que te produjo el peligro en ese momento te hizo reaccionar. O sea, te ayuda a salir de un momento difícil. Pero por otro lado, a no ser que aprendas a dominar tus emociones, vas a perder credibilidad, vas a distanciar a las personas que te rodean y vas a perder grandes oportunidades. Las emociones pueden parecerse a un carro. Un carro en buen estado y con una persona que lo maneje correctamente, te puede llevar a muchos lugares que tú deseas. Pero si el carro está fuera de control, te puede destruir. Son importantes para el desarrollo de mi vida espiritual. Las emociones pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Frente a la frustración por una petición no contestada en nuestros términos, podemos decidir que no queremos ya estar con Dios. Frente a un momento de alegría, frente a un momento de gozo, por lo que Dios está haciendo en mi vida, podemos decidir buscar más de Dios. Frente a la emoción que sentimos en un momento de adoración en la casa, frente a un mover poderoso del Espíritu, podemos decir que necesitamos buscar de Dios y hasta le hacemos promesas que no cumplimos. Pero la ira que quizás lleguemos a sentir frente a las actitudes de un hermano un poco no tan cristiano, puede hacernos decir de qué me vale ser cristiano. Así pues, las emociones que nos pueden llevar a buscar a Dios en un momento determinado nos pueden llevar igualmente a renegar de Dios en otro momento. ¿Son importantes para el desarrollo de mi vida espiritual? La respuesta es sí, pero debemos de ser muy cuidadosos. Nuestras emociones nos pueden ayudar a buscar de Dios. Pero en el momento que nosotros dependemos de nuestras emociones para buscar a Dios, estamos en grandes problemas. Una de las razones, y fue por lo que dije al principio, que no debemos de basar nuestra vida espiritual en cómo nosotros nos sentimos, es que las emociones son pasajeras. Y hay algo más. En determinado momento podríamos decir que las emociones pueden ser adictivas. Muchos anhelan la felicidad y eso no está mal, para nada. Sin embargo, cuando confundimos la felicidad, que es un sentimiento y dijimos que era duradero, y lo confundimos con la alegría, que es una emoción que es pasajera, terminamos persiguiendo una emoción pasajera que se vuelva eterna y caemos en un círculo vicioso. Comenzamos a perseguir esta emoción y estamos dispuestos hasta a aceptar cualquier circunstancia, cualquier idea, cualquier pensamiento que nos permita llegar a ese estado de ánimo permanente de alegría. Por todo esto, necesitamos decir que si bien las emociones son buenas, es necesario ser cuidadosos y no cimentar nuestra fe en estas,
pues como las olas del mar van y vienen. Y si cimentamos nuestra fe en nuestras emociones, nuestra fe irá y vendrá. Mira lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Le voy a contar una pequeña historia de la Biblia que todos conocemos, que define grandemente lo que estamos hablando en esta noche. Génesis 4, del 4 al 6, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y por qué te ves tan decaído? Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan enojado con tu hermano? Parafraseando, Dios le estaba queriendo decir, escúchame bien, Caín. Tus emociones te están llevando un mensaje. Y si no consigues manejar esto, crearás un lío tan grande que no podrás vivir con él. Sí, te vas a arrepentir, te vas a lamentar, pero no serás capaz de deshacer lo que hayas hecho. ¿Le parece común? ¿Usted en algún momento dado ha actuado, ha reaccionado ante una situación difícil que después que hace lo que hace dice, ea rayo, metí las patas? Pero Caín no quiso escuchar. La situación a él le pareció injusta, se sintió menospreciado. Pensó que la bendición de su hermano había venido a su costo. ¿Qué clases de emociones se estaban manifestando en Caín? Celos, resentimiento, compatibilidad, que había preferencia. Esta fuerza descontrolada, todas estas emociones que se estaban manifestando dentro de Caín, hicieron que asesinara a su hermano Abel y que cruzara una línea de la cual ya no tenía vuelta atrás. La mayoría de nosotros tenemos un mecanismo de reacción interior que no necesariamente es controlado por nuestro lado racional. O sea, reaccionamos a personas, reaccionamos a acontecimientos. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Salmos 37:8. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Mientras pasas por la vida, la gente te va a estar ofendiendo, ya sea intencionalmente o otras veces sin querer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Están calladitos? ¿Qué vamos a hacer? Proverbios 19:11. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Qué difícil. Qué difícil. Las personas espiritualmente maduras controlan sus emociones. No es que no reaccionan ante las situaciones, ante las circunstancias. Pueden estar tristes, pueden estar alegres, pueden estar enojados, pueden estar eufóricos, pero se rehúsan a permitir que sus emociones determinen su conducta y su actitud. Ahí está la diferencia.
Pienso, y lo he practicado, que la mejor manera de canalizar cuando uno sienta que las cosas van en contra suya, cuando uno siente que esta mezcla de coraje, de rabia, de resentimiento están aquí como mariposa, es hora de detenerte y preguntarte, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Esto que siento, si reacciono ante ello, ¿sirve para algo o no sirve para nada? ¿Dios me está hablando o no? ¿Está gobernando mi carne en este momento o estará gobernando mi espíritu? Y créeme que esos 3 segundos de pausa para tú meditar en esto te puede librar de grandes aprietos. Es difícil, cuesta, y uno a veces hasta se hace la lengua sangre mordiéndosela. Pero ahí estriba la sabiduría de Dios en el hombre, que es mejor callar y pasar por alto las ofensas. Pero antes de que te consideres espiritualmente maduro, porque entiendes que puedes controlar tus emociones y de que te felicites a mismo por tener tus emociones en control, tienes que entender que hay otro lado de la moneda y es un control emocional sin compasión. Me explico. Me indigno moralmente acerca del sufrimiento de alguien, pero sin ninguna acción correspondiente que la acompañe. Mira lo que dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay personas que ven el dolor y las necesidades sin cubrir de otros, tienen la capacidad de quizás hacer algo, pero carecen de buena voluntad. Así que se van y se alejan diciendo que están muy ocupadas, que no tienen tiempo, tratando de calmar su conciencia. Pero Juan pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si nosotros no nos responsabilizamos, ¿quién lo hará? Si nosotros no hacemos algo, ¿quién? La fe sin obra es muerta, porque solo tú capacitas tus emociones cuando las convierte en una acción. Capacitas tus emociones cuando las convierte o las traduce en acciones. Alguien escribió, no hay nada más peligroso que la experiencia repetida de una emoción positiva sin que haya ninguna intención de ponerla en acción. No hay nada más peligroso que la experiencia repetida de una emoción positiva sin que haya ninguna intención de ponerla en acción. Un gran ejemplo de que nosotros sí podemos tomar autoridad sobre nuestras emociones es Jesús mismo. Jesús tuvo emociones como las tienes tú, como las tengo yo. Pero sus emociones no tuvieron control de él. Él entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones, porque él también las experimentó. En Hebreos 4:15 dice, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Las emociones de Jesús trataron en un momento dado de moverlo de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Marcos 14, del 32 al 36.
fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntese aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si el enemigo toma control de tus emociones, puede tomar control de tu vida. ¿Qué debo de hacer basado en lo que acabamos de leer? Ora. Jesús le dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Busca la asociación correcta. Él se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y se llevó a Juan. Busca gente que te ayude en tu momento de debilidad. Busca gente y rodéate de gente que oren contigo, que estén dispuestos a pararse en la brecha contigo, no que alimente lo que tú estás sintiendo. Asóciate con gente que te inyecte fe, que te edifique. Y lo otro, toma dominio sobre ellas. Sujeta tus emociones al plan de Dios. Mira lo que dijo Jesús: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O usted toma control sobre sus emociones, o sus emociones van a tomar el control sobre usted. Las emociones de Jesús fueron bien claras. Él estuvo angustiado de terror, asombrado, estuvo muy entristecido y deprimido. Su alma estuvo excesivamente triste porque por poco lo mata. Jesús puede entender por lo que pasamos. Él fue atacado en sus emociones al igual que nosotros. Pero Jesús no permitió que sus emociones dictaran sus decisiones. Nosotros tenemos que encontrar el balance entre nuestra fe y nuestras emociones. Así que no permita que sus decisiones sean basadas en cómo usted se sienta. Recurre a las promesas de Dios. En el momento en que tus emociones se sientan heridas, se sientan lastimadas, es importante recordar lo que Él te ha prometido. Él nos dijo en un momento dado que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Él nos dijo que estaría todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Él nos dijo: venid a mí los que estén cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Él es capaz de convertir tus emociones en esperanza. Agárrate de las promesas de Dios en el momento de tu fragilidad. Y cuando hablo de tomar autoridad sobre mis emociones, no estoy hablando de una liberación de demonios, sino de la madurez interior que Dios tiene que producir en mi vida para que el enemigo no tenga la capacidad de manipular mis pensamientos y mis emociones. La madurez interior que Dios tiene que producir en mi vida para que el enemigo no tenga la capacidad de manipular mis pensamientos y mis emociones. Hay una continua lucha en el interior. El apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 7, versículo 19: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. La sanidad frente a este accionar del enemigo es alcanzar esa madurez en la cual el enemigo no pueda manipularme a través de mis pensamientos y mis sentimientos. Y poder llegar a decir, como Jesús dijo en Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
¿Qué tal si tú dices, Él nada tiene en mí? Él nada tiene en mí. O sea, Él no tiene ningún poder y ninguna autoridad sobre tu vida. Pueden ser manipuladas. Es aquí donde llegamos a uno de los puntos más cruciales en lo referente a la relación de las emociones y nuestra vida espiritual. Y les voy a mostrar 2 ejemplos de la historia, 2 ejemplos reales. Adolfo Hitler, se diga lo que se diga, él es considerado uno de los más grandes oradores del siglo XX. Sus discursos eran capaces de levantar al más apático. Se dice que cuando él preparaba sus discursos a la nación alemana, gritaba y vociferaba como si tuviese todo un público, ¿verdad? Practicando. Tenía 3 personas que redactaban sus discursos mientras él hablaba, por si al caso una de ellas se perdía. El secreto de sus grandes discursos se dice que era su capacidad emotiva. Sabía cómo manipular a la gente. Y a decir verdad, supo manipular a toda una nación. Con un poco de esfuerzo, es fácil aprender a hablar de tal manera que uno sea capaz de convencer a un pueblo entero de algo solo a base de emociones. Por eso hay que tener mucho cuidado a lo que le prestamos oído. Goebbels era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Él estaba encargado de ensalzar los sentimientos de orgullo y promover el odio. Lo hacía muchas veces mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la realidad. A este hombre se le atribuye la frase célebre que dice: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. ¿Y qué es una mentira? Sencillo, lo opuesto a una verdad. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? Que el enemigo es padre de mentira. Y como el enemigo es padre de mentira, ¿qué me quiere decir la Biblia con esto? Que todo lo que él dice es mentira. O sea, que cuando el enemigo te dice que va a destruirte, es porque no es verdad. Él no puede destruirte. Cada vez que el enemigo dice que va a detenerte, él no puede detenerte. Cada vez que el enemigo dice que va a dividir a tu familia, es porque sencillamente él no puede dividirla. Haz callar la voz del enemigo. Haz callar la voz del enemigo. ¿Y cómo tú haces callar la voz del enemigo? Con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Declárala. Pero ojo, porque cuando el enemigo no ha podido destruir tu cuerpo, cuando el enemigo no ha podido destruir tu matrimonio, cuando el enemigo no ha podido devorar tus finanzas, él comienza a manipular tus emociones para que seas tú mismo quien destruya aquello que Dios te ha dado. Cuando él ve que todas las herramientas habidas y por haber, o todas las opciones se le agotaron, comienza a trabajar en tu interior para que seas tú mismo quien destruya aquello que Dios te ha prometido. El enemigo primero te ataca en lo que oyes, luego en lo que sientes y finalmente en lo que haces. Así que como la fe viene por el oír, también de la misma manera lo que escuchamos afecta nuestras emociones. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones y ser dueños de ellos, somos más vulnerables. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de las emociones? Las emociones en la Biblia
son tratadas como parte de un todo que las contiene, así como nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, y que recibe el nombre de corazón. Sobre este nos dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero mira la Nueva Traducción Viviente como lo dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Sabiendo Dios lo peligroso que es nuestro corazón cuando cae en malas manos, nos da este consejo. No obstante, es muy común utilizar este verso de la Biblia para recalcarle a los jóvenes en relación al enamoramiento. Pero ellos no son los únicos cuyas emociones pueden dominarlo. Sin importar la edad que tengamos, podemos en un momento dado ser esclavos de nuestras emociones. Y no necesariamente del enamoramiento o la ilusión, sino de la rabia, la codicia, la envidia, la lujuria. Así pues, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestras emociones. Otro texto bíblico nos señala en Mateo 22:37, la forma en que debemos guardar nuestro corazón, y es amando a Dios. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero esto no necesariamente se refiere o solamente a la magnitud en que tú ames a Dios, sino se trata de entender en la magnitud de cómo Dios te ama. La magnitud en que Dios te ama. De allí podemos ir a otro texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios 14:20, donde el apóstol Pablo nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la medida en que nos dejemos llevar por nuestras emociones, no reflexionando ni meditando en la voluntad de Dios, terminamos siendo esclavos de lo que sentimos. Terminamos siendo como un velero, como dice la Biblia, que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Finalmente, llegamos al punto central en lo que dice la Biblia de Dios respecto a nuestras emociones. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No solo somos exhortados a controlar nuestras emociones por el cuidado de nuestra salud espiritual, sino porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la fortaleza para dominar nuestras emociones. Tengo que sospechar, tengo que discernir. Este pensamiento es de Dios, del enemigo. Evalúa el fruto que produce en tu vida. ¿Te produce paz? ¿Exalta tu yo? ¿O te conduce al quebrantamiento? Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Si sus emociones están en control de su vida, ellas determinarán la dirección de su vida. Cuando usted está en control de su vida y la palabra de Dios es su autoridad final, sus emociones se van a alinear a Dios y a su palabra. El autocontrol de lo que hablamos, el dominio propio, es una fuerza divina que Dios usa para dirigir tu vida donde Él ha diseñado que vaya. El dominio propio, vuelvo y lo repito, es una fuerza divina que Dios usa para dirigir tu vida donde Él ha diseñado que vaya.
Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios es nuestra mayor fortaleza. Él nos hace fuerte. En mi momento de debilidad, como predicaba nuestro hermano Pedro el miércoles pasado, Dios me hace fuerte. Nos ayuda a superar nuestras dificultades. Nos lleva a ser más que vencedores. Porque la fe toma el control de todo aquello que se sale fuera de control. Tu fe es la que te va a llevar a tomar el control de tus emociones. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Póngase en pie. Santo Dios, no voy a hacer llamado, porque hasta yo me tendría que poner la mano a mí misma y orar por mí. Todos hemos sentido lo que describimos en esta noche. Pero hoy Dios nos ha hablado y nos ha dado las herramientas para que tomemos autoridad sobre nuestras emociones. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y repites esta oración conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, con toda la autoridad que tú me has dado, hoy llevo cautivo todo pensamiento, toda emoción que me conduce a estar fuera de la voluntad de Dios, a la obediencia a Cristo. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que mi vida por la fe se alinea a los designios de Dios. Hoy yo declaro que la fe se vuelve en mí un instrumento principal para poder balancear mis emociones. Cualquiera que fuera mi situación, que está sacando mis emociones, fuera del lugar que Dios desea que estén, por la fe, hoy se comienzan a alinear. Declaro que ninguna arma forjada contra mi mente, contra mis pensamientos, contra mis emociones, prosperarán. Declaro que soy más que vencedor en el nombre de Jesús y que hoy tomo autoridad de mi mente, autoridad de mi corazón y autoridad de mis emociones en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y quiero cerrar con Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o desnudez o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga.